Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que nos escuchen quienes se conectan en su programa cultural Diplomacia en Uno a través de la plataforma streaming de publicitek.com. Hoy tenemos un recorrido muy interesante en la historia contemporánea venezolana que tiene una connotada importancia nuevamente tanto en el pasado reciente como en el presente. Y esto lo vamos a conversar con una voz autorizada. Estamos hablando del oficial retirado, el capitán de navío Luis Faraje D'Angel, profesor universitario de Historia en la Universidad Central de Venezuela, además autor del libro Venezuela y la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muy buenos días a ti, Ana, y bueno, más bien muchas gracias por tu gentil invitación y dar esta oportunidad para comentar y divulgar estos hechos que son poco recordados por la historiografía venezolana y hoy cobran vigencia. Así es, recientemente, hace pocos días, porque estamos hablando de febrero, se cumplieron 80 años de un hecho que tuvo lugar en sucesivos días en nuestros mares, en el Mar Caribe específicamente. Y podemos nosotros entonces acercarnos a, como usted señaló, a la Venezuela en la Segunda Guerra Mundial y la invasión, en este caso nazi, en el Golfo venezolano propiamente y también en el Golfo de Paria. ¿Sí? Estamos hablando del occidente y el oriente venezolano. Profesor, para ponernos en contexto un poco, sería importante también empezar a adentrarnos en este tema, colocándonos en los antecedentes, tanto internos como en el país, en Venezuela para ese entonces, como el antecedente histórico externo. Sí, fíjate, Ana, como tú muy bien dices, este 16 de febrero se cumplieron 80 años del inicio de los ataques de los submarinos alemanes a nuestras costas. Y el primer ataque se realizó en aguas interiores venezolanas, en el Golfo de Venezuela, apenas a 16 millas de lo que hoy es Punto Fijo. Para ponernos en contexto y antecedentes, la Venezuela, pocos años antes, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, era una Venezuela que estaba en proceso de transición. Su presidente, general Eleazar López Contreras, que había recibido la presidencia a la muerte del presidente Gómez, recibió un país incipiente a la modernidad, ¿okay? Y estaba en proceso de estabilización político-social. ¿Okay? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, López Contreras toma medidas para primero establecer la seguridad del país, su soberanía, y también toma las medidas de seguridad para evitar posibles sabotajes a los puntos neurálgicos de la producción económica del país, que eran los pozos de extracción petroleros en la costa oriental del lago, los puertos de embarque, ¿okay? Y también realizó una activa diplomacia multilateral, ¿okay? A través de su canciller Esteban Gil Borges, para mantener la posición que él determinó que quería tener Venezuela, que era la de neutralidad ante el conflicto. Entonces, desde 1936, la política exterior venezolana, dirigida por el canciller Esteban Gil Borges, que tuvo un papel brillante en su momento, que participó representando a Venezuela en la Conferencia Interamericana de Consolidación de Paz en Buenos Aires, realizada en diciembre de 1936, la Conferencia Internacional Americana en Lima, en diciembre del 38, el Consejo Directivo de la Unión Panamericana en Washington, en septiembre del 39, y a la primera reunión de consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas en Panamá, en septiembre y octubre del 39, donde se estableció un área de seguridad hemisférica, la famosa área de seguridad hemisférica, donde todos los países iban a colaborar en la defensa de cualquier país americano si era atacado, lo cual se vio que esto fue
que esto no se llegó a materializar en efecto. Y por último, la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores en La Habana en julio de 1940. Esos son antecedentes importantes desde el punto de vista diplomático de Venezuela en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, la política exterior del presidente general Isaías Medina, que recibe la presidencia por las elecciones de segundo grado a partir de 1941, okay, él también tiene una actividad diplomática a través de su canciller Carracholo Parra Pérez importante. Pues en agosto de 1941 se firma la Carta del Atlántico, en la cual Venezuela suscribe y apoya. También en diciembre de 1941 sucede el ataque a Pearl Harbor, lo que ocasiona la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania, Japón e Italia. Mas no hay una declaración de guerra. Venezuela no es beligerante. Luego también, en enero de 42, Venezuela participa en la tercera reunión de consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores de la República Americana, lo que se llamó la Conferencia de Río de Janeiro. También hay un hecho importante que Medina, para tratar de establecer una posición conjunta latinoamericana, realiza un viaje a países latinoamericanos entre julio y agosto de 1944 para establecer precisamente una unidad de criterio en cuanto a la posición de América Latina en la guerra. También asiste Carracholo Parra Pérez en la conferencia de Chapultepec y a la conferencia de San Francisco, donde se empiezan a crear, donde se inicia la idea de la creación de las Naciones Unidas. También es importante señalar las acciones de la política exterior desde el punto de vista bilateral con Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el año 45, Medina firmó un acuerdo de cooperación militar naval aéreo con Estados Unidos, donde también se define la territorialidad y defensa y soberanía del Golfo de Venezuela en el contexto del acuerdo de la cooperación militar naval y aéreo con Estados Unidos, donde también se firmaron varios convenios de modus vivendi entre Venezuela y Estados Unidos, y también es importante la visita de Medina a Estados Unidos de Norteamérica, es el primer presidente venezolano que visita Washington en enero de 1944, donde estableció la posición de Venezuela desde un punto de vista muy nacionalista, y también la visita como respuesta de la primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, en marzo del 44. También es importante señalar dentro del contexto diplomático, para finalizar, las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, donde se realizó la revisión y actualización del Tratado de Amistad y Comercio y Navegación y el Tratado de Áreas Submarinas en el Golfo de Paria, que fue muy importante porque fue modelo y uno de los primeros tratados sobre demarcación de áreas submarinas en el mundo. Y también la situación en la controversia de Isla de Pato, donde Venezuela ya venía trabajando en la evolución de esa isla o la soberanía venezolana sobre esa isla. Bueno, este es el contexto internacional de Venezuela en los preludios y en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. No sé si eso te da una idea general de cuál era esa interrelación o la correlación de Venezuela en el contexto diplomático en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Sí, como no, un resumen extenso pero conciso a la vez, que nos habla entonces de una actividad política externa de Venezuela activa en aras, por supuesto, a la defensa, pero una defensa coherente y en cohesión con Latinoamérica. Es decir, que hubiese, como fue, teniendo en cuenta pues, las realidades de nuestros países, una defensa conjunta de alguna manera. Sí. Y también, pues, necesariamente en atención a la estabilidad interna que se procuraba, dada la transición que usted señaló. Sabemos que Venezuela venía entonces de más de 30 años de un sistema y entraba progresivamente a otro, de una forma, si se quiere, en ese entonces bastante disciplinada, ¿no? Aunque uno pudiera eventualmente quizás valorarla con
con el error del destiempo de otra manera. Entonces, y en el contexto externo, pues una convulsión latente realmente. Entonces, quizás podríamos nosotros señalar que Venezuela se comportó de una manera satisfactoria en este aspecto, teniendo en cuenta los elementos con los que contaba, porque recordamos pues que frente a una actitud beligerante como la que se acercaba, que no se tenía incluso ni siquiera realmente el conocimiento cierto de la misma, pues era desde el punto de vista militar quizás poco lo que se podría hacer más allá de lo que se hizo. Y ahí es donde entramos a los hechos concretamente que se suceden en estas aguas. Y además en zonas completamente distantes, entre comillas, pero estratégicas, neurálgicas. ¿Por qué el Golfo de Coquibacoa? ¿Por qué el Golfo de Venezuela? ¿Y por qué el Golfo de Paria? Fíjate, para darte esa respuesta, primero necesito ponernos en contexto, ¿ok? De la situación militar, netamente, que estaba sucediendo. Como conversamos, la Segunda Guerra Mundial estalla en septiembre de 1939 y en ella sucede una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que es la Batalla del Atlántico. Fíjate que Winston Churchill, el primer ministro británico, él señaló en sus memorias, en El Gozne del Destino, que la Batalla del Atlántico había sido el factor dominante durante toda la guerra, ¿ok? Y que todo resultado de la Segunda Guerra Mundial dependía de la Batalla del Atlántico. Por su parte, en el otro lado del Atlántico, Franklin Delano Roosevelt señaló, cuando se dirigió a sus asesores, que la Batalla del Atlántico era la única batalla en esta guerra que no se podía perder. La Batalla del Atlántico consistió en que los alemanes trataron de hacer la interdicción del tráfico marítimo desde las Américas o de otra parte del mundo hacia la Gran Bretaña, de bienes y servicios y sobre todo de combustible. ¿Okay? Entonces, recuérdense que Inglaterra, porque la Gran Bretaña es una isla y depende del 60% de su comercio y su industria, de sus importaciones, a través en ese momento de sus colonias. Y los alemanes habían aprendido en la Primera Guerra Mundial que una de las formas más efectivas para derrotar a Inglaterra era ahorcarla a través del estrangulamiento de sus líneas marítimas comerciales. Y en ese sentido, los alemanes desde 1939 asaltan al Atlántico a través de buques de línea de superficie, buques corsarios y sobre todo de submarinos. Ellos habían tenido muy buena experiencia en la Primera Guerra Mundial, en la guerra submarina, y donde casi ganan por lo menos la guerra en el mar. Y para darte el contexto, para el 1 de septiembre de 1939, la Marina alemana, la Kriegsmarine, disponía de 57 submarinos sumergibles. ¿Okay? Y a través de la guerra, desde el 39 hasta el 45, los alemanes construyeron 1.113 submarinos. ¿Okay? De los cuales perdió 821. Pero para resumirte qué pasó en la Batalla del Atlántico, en ese tratar de interrumpir las líneas de tráfico marítimo y por otra parte los aliados, tanto Gran Bretaña como Inglaterra, tratar de defenderlas y mantenerlas, que se perdieron, o sea, en esa batalla que fue a lo largo y ancho del Océano Atlántico, los aliados perdieron 3.500 buques mercantes, 14 millones de toneladas de registro bruto, que es una medida de la capacidad de la industria naval, mercante. 175 buques de guerra fueron hundidos por los submarinos alemanes. Se hundieron y perecieron 30.200 marinos mercantes y fueron derribados 119 aviones militares por los submarinos alemanes. Ahora fíjate, en esa batalla del Atlántico hubo 7 nudos o nodos, o centros de concentración de intensidad de batalla o lo que se llama áreas de muerte o killing area. De esas 7, en Islandia, en el Atlántico Norte, en la costa este de Estados Unidos, frente a Freetown en África y en el Atlántico Meridional, hay una que poco se recuerda y se ha escrito poco,
que fue el nodo o el área de muerte del Caribe, ¿okay? Y vemos que fue una de las más importantes, como veremos. Que Venezuela se había convertido en ese entonces en un punto, un objetivo estratégico. El Caribe venezolano fue un objetivo estratégico, puesto que estaba muy cerca del Canal de Panamá. Venezuela era el tercer productor de petróleo en el mundo y exportaba todo el producto que se refinaba en las refinerías de Curazao, de la Royal Dutch Shell, la refinería de Schottegat, donde se producía combustible de aviación, la refinería del Lago, de la Standard Oil Company, donde se procesaba el 64% del combustible diésel que se utilizaba en los frentes de guerra, tanto en África del Norte como en África Central, en África del Norte y Europa Central. Y estábamos muy cerca de Aruba y Curazao, como dije, que eran las principales refinerías. También a la Gran Bretaña, la única o la última refinería que le quedaba era la refinería de Pointe-à-Pierre de la Leasehold en Trinidad, que era la última que le quedaba. Y también en Venezuela, las costas de Venezuela están muy cercanas a los puertos de despacho de bauxita de los ríos de Merara, en la Guyana, en lo que era hoy en la zona de reclamación. ¿Okay? Y la bauxita era importantísima porque era un mineral que se utilizaba para preparar las aleaciones para las láminas para construir aviones. Entonces, en ese contexto, Venezuela se convierte, desde el punto de vista geoestratégico, por su posición de puntos de producción de energía, de combustible, como muy cercanos al Canal de Panamá y ser el norte, vamos a decir, de América Latina, donde se exportaban la mayor cantidad de commodities, de insumos para la guerra. Venezuela se convierte en un objetivo estratégico. ¿Ok? Para ese entonces Venezuela no tenía marina de guerra, una marina muy incipiente. Apenas había comprado López Contreras, adquirido a través de Carracholo Parra Pérez, que fue muy amigo personal de Benito Mussolini, dos cañoneros de la clase Hostia, el Exmilazo y el Dardanelli, que los rebautizaron como Zulet y Urdaneta. ¿Okay? Entonces, fíjate que Venezuela se convierte en objetivo de caza para los submarinos alemanes después que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941. Y el almirante Dönitz, que era comandante de la U-Boot-Waffe, o Fuerza Submarina Alemana, hace un ataque en enero hacia las costas este de los Estados Unidos, la cual fue exitosa. Y dado ese éxito a las costas norteamericanas, pues los americanos estaban totalmente desprevenidos, jamás pensaban que los submarinos alemanes podían llegar. Prepara lo que llaman la Operación Neuland, Operación Tierra Nueva, hacia costas del Caribe venezolano. ¿Okay? Y ellos pudieron hacer eso, ya que los alemanes habían tomado Francia en junio de 1940 y habían colocado 9 bases en la costa atlántica francesa, en el Golfo de Vizcaya, y ahí construyeron una infraestructura logística que permitía a los submarinos alemanes zarpar desde Francia y llegar a Venezuela. ¿Okay? Esta operación, la Operación Neuland, preparada en enero de 1941 en el castillo, en Querrillón, en la villa Querrillón, en el pueblito de Carnevel, muy cerca de Lorient, envía primeramente 5 submarinos, de los cuales 4 van a operar en costas venezolanas. ¿Okay? Eso ya es entrando en contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Mandan 5 submarinos, de los cuales uno, el U-156, suroeste de la isla de Aruba, al sureste de Curazao, y el U-502 en el Golfo de Maracaibo. ¿Okay? El Golfo de Maracaibo, entre el Golfo de Maracaibo y la archipiélago de los Moros. Y Dönitz, el almirante Dönitz, estipula que se iniciaran los ataques entre el 15 y 16 de febrero, que condiciones meteorológicas eran ideales y había luna
llena, o sea, había oscuridad total. ¿Okay? Es importante resaltar que para la época, el flujo de petróleo que salía de los centros de producción de la costa oriental del lago, Bajo Grande, Puerto Miranda, La Salina y sus puertos de embarque, lo hacían a través de unos buques especiales que no tenían quilla, eran buques chatos, de mediano porte, de 2.600 toneladas, que hacían el trasiego de esos puertos de producción o puertos de embarque hacia Aruba y Curazao. Esos buques los llamaban la flota Mosquito, pero era importante señalar que nada más habían 63 en todo el mundo y era un objetivo estratégico. Y ese fue uno de los primeros objetivos del almirante Dennison. En la noche del 16, en la madrugada del 16 de febrero, nosotros estábamos saliendo de la octavita de Carnaval. El U-150 y el U-502 se aproxima desde Los Monjes hasta las costas caribuanas y de Punto Fijo y se acerca muchísimo. Es más, está a 1.000 metros de las costas de lo que llaman el terminal de embarque, que está construyendo la Royal Dutch Shell y la Standard Oil. Y en el diario de navegación del submarino, el comandante, que era un muchacho de 25 años, anota sorprendido de que había luces, había música, y se preguntaba si nosotros sabíamos que estábamos en guerra. Y a las 2 de la mañana inicia un ataque a un convoy que venía de Maracaibo, de 6 buques, y ataca 4 buques, entre ellos el tanquero Monagas, el buque Monagas, que formaba parte de esta flota Mosquito, y entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana ataca 5 barcos, hundiendo 4. El único buque venezolano, de la Armada Venezolana, que se encontraba en ese momento en el Golfo de Maracaibo, era el cañonero Urdaneta, de los buques que te referí que se habían comprado en la época de López Contreras, a través de las gestiones de Carrachón Loparra Pérez. Este cañonero Urdaneta no tenía sistemas de detección para la guerra submarina, no tenía cargas de profundidad, no tenía sonar, no tenía radar, pero sin embargo se dedicó a patrullar la zona cuando vio que los buques eran atacados y a rescatar los sobrevivientes. Y como dato curioso, el comandante de ese buque, del cañonero Urdaneta, era el teniente de navío, para aquel entonces teniente de navío, Wolfgang Larrazábal, que llegó a ser presidente de la Junta de Gobierno a la caída de Pérez Jiménez. Ya con el cargo de vicealmirante, ¿cierto? Sí, retirado, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, luego, esa noche, también fueron atacados, aparte de los barcos que te acabo de referir, que eran el Tijuana, el San Nicolás, el Monagas y el tanquero Ramona, ¿okay? que eran buques tanto de la Standard Oil Company, de la Menegrande Oil Company y de la Royal Dutch Shell, que fueron atacados muy cerca y dentro del mar interior venezolano. El día 18 de febrero también fue el Golfo de Paria, fue escenario de la incursión de un submarino del tipo 9 dentro del Golfo de Paria y ataca 2 buques que se encontraban en Puerto España, en Trinidad. Este submarino se escapa del Golfo de Paria y navega muy cerca en las costas, a menos de 12 millas de las costas del Golfo de Paria, llega hasta San Juan de la Galdona y luego se cobija en la Blanquilla y dura varios días en la Blanquilla. ¿Okay? Este submarino fue recibido como héroe. Entonces, fíjate, en esa noche, entre los días 16 y 18 de febrero, amén del ataque en el Golfo de Maracaibo, como el ataque del Golfo de Paria, también otros 2 submarinos atacaron buques en las costas de Aruba y Curazao. Y de hecho, un submarino, el U-156, trató de cañonear las costas de la refinería, las instalaciones de la refinería del lago. Y eso causó un impacto psicológico en los marinos mercantes, tanto como la defensa y la parte de inteligencia aliada causó un impacto contundente. Fíjate, en esos días
para resumirte un poco, los días del 18 al 22, fueron atacados 22 buques mercantes, de los cuales 18 fueron petroleros. El tráfico marítimo entre Maracaibo, Aruba y Curazao fue temporalmente interrumpido. Tuvieron prácticamente 6 semanas sin trasegar petróleo de Maracaibo, Aruba y Curazao. Se tuvieron que implementar la formación de convoyes para proteger los buques mercantes. Los buques petroleros que navegaban por el Golfo de Venezuela fueron artillados, se le colocaron piezas de artillería y escoltadas por buques de guerra. El gobierno venezolano emitió una fuerte nota diplomática de protesta al gobierno alemán, reiterando la suspensión de relaciones, pero fíjate una cosa, no declaró la guerra. Venezuela declara la guerra a Alemania en febrero de 1945, 2 meses antes de que terminara la guerra. Sí, Medina Angarita decretó el servicio de campaña para las tropas adicionales, eso significó un reclutamiento mayor. Se adoptaron severas medidas de seguridad interna, hubo una xenofobia a los nacionales de alemanes, italianos y japoneses y se crearon las listas negras. Como una suerte de campos de concentración, si no, mal no recuerdo. Sí, las listas negras, correcto, eso es un comentario muy pertinente y poco se sabe eso, Ana, que a partir de las listas negras fueron incautadas una cantidad de negocios y firmas que tenían mucho tiempo comerciando o actuando en el país. Fueron apresados varios líderes del partido nazi en Venezuela, pero también muchos civiles, muchos ciudadanos alemanes, italianos y japoneses fueron internados en campos, una especie de campos de retención, uno de ellos en Catia, y otros en Portuguesa y en Cojedes y en Valencia. Y de ahí fueron deportados a Venezuela. Y eso se generó una xenofobia bastante fuerte que no se había visto en Venezuela. También fíjate, el impacto en el devenir cotidiano de Venezuela se reflejó en el desabastecimiento y la carestía de productos de uso diario, como también el encarecimiento del combustible automotor. Y también Venezuela sufrió restricciones en cuanto al tránsito marítimo. Recuérdate que el transporte, no había aerolíneas en ese momento y todos los pasajeros, los viajes que se hacían eran por mar, entonces se restringió el tráfico marítimo desde y hacia el exterior. Ese fue el primer impacto, ¿no? Ahora fíjate, para no hacerlo largo, desde 1940, desde febrero de 1942 hasta agosto de 1944, Venezuela sufrió el embate de 5 oleadas, de 5 ataques submarinos que venían desde Francia. La primera oleada fue desde el 16 de febrero al 7 de marzo del 42, donde están incluidos los hechos que te acabo de relacionar. La segunda ola de ataques submarinos fue entre el 16 de abril al 20 de mayo por 4 submarinos que relevaron estos que inicialmente llegaron. La tercera ola entre junio al 16 de agosto del 42 vinieron 6 submarinos más a costas venezolanas. La cuarta entre octubre a diciembre del 42, donde vinieron 9 submarinos y hundieron 24 buques. Fue el momento más crítico de la guerra submarina en las costas venezolanas. Y te digo costas venezolanas porque muchos submarinos estuvieron operando dentro de lo que hoy diríamos que eran aguas interiores y utilizaron nuestras islas como zonas de refugio y madriguera. La última ola, la quinta, fue entre el 11 de noviembre al 16 de septiembre del 43, donde estuvieron merodeando 5 submarinos y atacaron 5 buques. Y luego fue un momento de repliegue entre enero y agosto del 44, donde nada más estuvieron 3 submarinos alemanes, de los cuales nada más pudieron atacar un solo buque. ¿Okay? Entonces, fíjate, para concluir un poco el ataque, el ataque de los submarinos, el balance de la operación Neuland en el área del Caribe entre el periodo de febrero del 42 y agosto del 44, fíjate, en la zona de guerra de caribeña actuaron 96 submarinos alemanes y 6 submarinos italianos que participaron en 153 incursiones. En esta zona fueron hundidos cerca de 400 barcos, cosa que muy pocos venezolanos saben. O sea, la intensidad de la batalla del Atlántico en el Caribe es poco conocida. Y los aliados
perdieron 400 barcos y otros 56 fueron averiados. Dentro del área del Caribe fueron hundidos 8 submarinos alemanes. Y cabe destacar que el 34% del total de los buques hundidos durante la batalla del Atlántico fue en el escenario del Caribe. ¿Okay? ¿Qué pasó en nuestras costas? O sea, muy cercano a nuestras costas. Nosotros en nuestras costas, en agua interior o dentro de las líneas de base recta, los submarinos alemanes, los 28 submarinos alemanes que estuvieron en nuestras costas, atacaron 70 buques aliados, de los cuales 30 fueron petroleros, 14 buques de transporte de bauxita, 19 buques mercantes de carga general, un buque de guerra norteamericano que lo hundieron apenas a 20 millas al norte de la península al oeste de la península de Paraguaná, y un transporte clase Liberty. Te puedo resumir que los submarinos realizaron 2 incursiones en aguas interiores venezolanas, en el Golfo de Venezuela como el Golfo de Paria, 6 ataques de convoyes que transitaron al sur de la Orchila y Los Roques. Pocos venezolanos sabemos que los aliados no respetaron las zonas de seguridad hemisférica, como tampoco los alemanes, y muchos de los convoyes que salían de Trinidad hacia Aruba y Curazao para luego ir a los frentes de guerra, desviaron su rumbo y pasaban y navegaban entre la Orchila y Los Roques y La Guaira. Y los submarinos alemanes atacaron 6 de esos convoyes, hundiendo bastantes barcos. ¿Okay? Y cuando tú te pones a ver lo que es la soberanía marítima o la soberanía nacional, vemos que fue mellada, fue mancillada, sí, por ambos bandos. Y nosotros no teníamos una marina de guerra lo suficientemente numerosa y lo suficientemente entrenada para atacar los submarinos alemanes. Nosotros no teníamos barcos con capacidad submarina. Los 2 barcos que te mencioné, que fueron los 2 únicos buques modernos que teníamos en el año 43, fueron enviados a Estados Unidos dentro de los convenios firmados por Medina Angarita y el gobierno norteamericano, y se les instalaron cargas de profundidad y sensores, pero no podían hacer mucho, pues no teníamos mucho entrenamiento de guerra antisubmarina, no teníamos aviación antisubmarina. Sí. Dime. No, de ahí también la importancia categórica en el ejercicio de la diplomacia activa y comercial que tuvo Venezuela, precisamente por conocer su realidad militar, ¿no? Ajá, y eso, fíjate, para terminar, fíjate que tampoco se sabe que los U-Boot, o sea, los submarinos alemanes, fueron apoyados por agentes y redes de inteligencia alemanas en la etapa en DINS y la AMBER y en la red del Partido Nacional Socialista que funcionaron desde el territorio venezolano. Y fíjate, quiero compartir contigo unas reflexiones, ¿okay? Tomando precisamente este comentario final tuyo. Fíjate, cuando nosotros vemos tanto el punto de vista diplomático y haciendo un ejercicio de hermenéutica histórica, vemos que todos esos ataques fueron publicados en primera página por los diarios de circulación nacional, el Universal, el Heraldo, La Esfera, Panorama, Últimas Noticias. Yo entrevisté a Oscar Llanes y él me comentaba que tanto La Esfera como el Universal y el diario Últimas Noticias tuvieron que sacar hasta 3, 4 ediciones diarias del mismo periódico por la avidez que se tenía de información de los ataques alemanes, porque impactó a nuestra cotidianidad. Y también fíjate que, a menos de que salió tanto en la prensa nacional como en la prensa internacional, cuando tú vas, vamos a decirlo así, cuando vas a Google y pones batalla del Atlántico, guerra submarina, ataque U-Boot, hay casi 13 millones de talks, de fuentes. Y se ha publicado muchísima bibliografía sobre la Segunda Guerra Mundial correspondiente a la batalla del Atlántico. Muy poco sobre la guerra en el Caribe, apenas 2 o 3 títulos. Valga mencionar el libro de U-Boat Caribbean War de Keshal, que es un trinitario, un escritor trinitario. Pero fíjate, esa poca memoria histórica, cuando vemos que fue noticioso, hoy día en la historiografía mundial, de la historia militar, fue importante, la batalla del Atlántico fue decisiva para la Segunda Guerra Mundial,
Es impresionante ver que en ese momento, que fue histórico, que fue noticioso y que tuvo impacto, hoy en día nosotros no tenemos en nuestra memoria histórica, ¿ok?, ese conocimiento, la batalla del Atlántico y los ataques de los submarinos alemanes en nuestras costas es distante para nuestro pensamiento, es distante para nuestro imaginario. La Segunda Guerra Mundial solamente la dejamos para las pantallas de televisión, Netflix o las salas de cine. Y no recordamos, o la mayoría de los venezolanos, inclusive académicos, no tienen en su memoria histórica, no está registrado en la historiografía contemporánea esos hechos que incidieron notablemente en nuestro devenir. Así Y es. eso hace que una necesidad, discúlpame, hace una necesidad de consolidar la conciencia nacional, la conciencia acuática y la identidad naval, ¿ok? Y nuestra memoria histórica. El venezolano no tiene memoria histórica. Y es importante también señalar, ¿verdad?, y correlacionando lo que te acabo de decir de la poca memoria histórica, de los vacíos en nuestra historiografía contemporánea, que las variables, tanto geoestratégicas, geoenergéticas y geopolíticas, que estuvieron vigentes en esos años de los ataques de los submarinos alemanes, 1942 a 1944, esas variables, la vigencia, ¿verdad?, está hoy día muy presente. La vigencia de las variables geoestratégicas, geopolíticas, geoenergéticas de ese entonces, hoy en día están presentes. Así es, y usted, como ha señalado, ha narrado los hechos de manera muy gráfica. Por supuesto, también en esa narración se ha decantado la importancia, como ha puntualizado ahorita, no solamente en ese momento, por qué fue importante, sino por qué sigue siendo importante hoy día. Más allá de si se produce o no se produce bauxita, si se produce o no se produce petróleo, la importancia geoestratégica venezolana en sus costas tiene una relevancia. Y quizás un poco es necesario romper ese sesgo con el que se crece diciendo que Venezuela limita al norte con el Mar Caribe. No, Venezuela no limita al norte solamente, es decir, el Mar Caribe, hay varios países ahí. Venezuela no tiene solamente 3 islas, tiene creo que más de 300 islas, entonces ahí... Y son 13 naciones con sus problemas diplomáticos, geopolíticos y sociales que influyen en las relaciones exteriores venezolanas. Entonces, ya cerrando, usted ha dicho, por supuesto, la importancia, la acaba de señalar, necesitamos los venezolanos tener conciencia de nuestra identidad, no solamente como venezolanos, por supuesto, sino lo que significa ser, digamos, propietarios de alguna manera de costa a costa de un mar como el Mar Caribe. ¿Qué es lo que eso significa? Y este tipo de espacios nosotros nos hacemos eco porque además la idea es promoverlo, llevarlo incluso a las nuevas generaciones que se están formando y que acceden a diferentes plataformas digitales, podcast, etc. Entonces, para cerrar, profesor, y recordamos pues que estamos conversando, hemos estado conversando a lo largo de estos 20 minutos con el oficial retirado de la Marina, capitán de navío Luis Faraje de Ángel, quien además es profesor de historia en la Universidad Central de Venezuela. Para cerrar, profesor, brevemente un minutito. Sí, bueno, lo interesante es precisamente que se consolide esa identidad nacional, esa identidad acuática, ¿okay?, esa identidad marítima. Fíjate, voy a permitirme un coloquialismo, pero que es muy gráfico. Fíjate, a nosotros los venezolanos, cuando fuimos descubiertos por mar, conquistados por mar, colonizados por mar, independizados por mar, y nuestros principales productos de exportación e importación vienen por mar. Nos encanta lo que se diría, nos encanta una fiesta o una rumba para la playera Belmont a las orillas del mar, pero no tenemos esa identidad, esa sensibilización con nuestro mar y no sabemos qué pasó en nuestro mar. Fíjate una cuestión que tú acabas de señalar muy importante. Los venezolanos, cuando tú les preguntas cuánto es el área de Venezuela, solamente se limitan a señalar los 960.000 kilómetros cuadrados y se olvidan de los 470.000 kilómetros cuadrados de área marítima que corresponden a nuestra zona insular
y zona marítima y mar territorial. El 41% del área geográfica venezolana es mar, es insular, son costas. ¿Okay? Y en ese 40%, aparte que es territorio, hay riquezas, hay tradiciones, hay un patrimonio cultural subacuático importantísimo, están fuentes de energía, fuentes de recursos comerciales y alimenticios que el venezolano no los valora. Tenemos una conciencia muy continental y obviamos ese 41% de área geográfica, esos 470.000 kilómetros que ni siquiera en nuestros libros de historia o en nuestra geografía nos lo correlacionan, nos lo integran con el área geográfica venezolana. Y por eso que es importante, y traté tal vez en forma un poco atropellada o apasionada de insistir en la necesidad de fomentar esa conciencia nacional, ese amor por la historia y sobre todo la conciencia acuática y naval. ¿Okay? Excelente. Muchísimas gracias nuevamente y nosotros estamos a la orden también para hacer eco de este tipo de información, actividades. Además, si tiene alguna invitación, alguna actividad que esté pendiente por realizar, si quiera promoverla por este canal, pues puede hacerlo también ahorita. Los datos de contacto de ustedes, si tienen redes sociales también, para las personas que nos escuchen, pues puedan seguirlo y ampliar cualquier información que a bien tengan ampliar. Sí, bueno, fíjate, Dios mediante, ahora a partir de abril en la comisión de posgrado de la Universidad Central va a abrir un seminario abierto sobre precisamente Venezuela y la Segunda Guerra Mundial, donde se van a tratar todos estos temas. Esto te lo puedo suministrar la información ya definitiva para que tú se lo divulgues a tus oyentes. También, Dios mediante, ahorita en marzo va a haber una conferencia, un seminario, un foro en el Museo del Transporte sobre estos hechos de febrero y marzo del año 42. Y bueno, mis redes sociales en Instagram es luis.faraje-de-ángel en Instagram y Luis Faraje de Ángel en Facebook. Son mis dos redes sociales. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido a Diplomacia en Uno y a la plataforma de streaming de publicitec.com. Aquí, como decimos, viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y también la música que escuchamos.